Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Maki Arenas atiende una cobertura especial. 100 años de soledad, la famosa novela de Gabriel García Márquez, es considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal, así como una de las más traducidas y leídas en español. La primera edición de la novela fue publicada en Buenos Aires en mayo de 1967, hace exactamente 50 años, por la editorial Sudamericana, con una gran acogida por parte de la crítica y del público. Se calcula que se han vendido más de 30 millones de ejemplares, además de ser traducida a 35 idiomas. La obra del periodista y novelista colombiano forma parte fundamental del llamado boom de la literatura latinoamericana de los años 60, que consagró a escritores como Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti, Guillermo Cabrera Infante y al venezolano Adriano González León, entre otros. García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982 y es considerado como uno de los escritores más importantes del siglo XX. Y por cierto, trabajó en Venezuela como periodista y siempre mantuvo vínculos afectivos con el país. 100 años de soledad rescata y enriquece el género literario del realismo mágico. A propósito de 50 años de su publicación, conversaremos con la escritora Sonia Chocrón. Vamos a la pausa, pero antes les recordamos que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @lahoraclave_gb y a través de la etiqueta numeral Hora Clave. Envíen sus preguntas para nuestro invitado. Y recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. Regresamos con La Hora Clave y le damos la bienvenida a nuestra invitada, Sonia Chocrón. Sonia, bueno, se puede presentar como escritora, poeta, narradora, guionista de cine, de televisión y además compañera de trabajo durante un tiempo de Gabriel García Márquez. Así es. Bueno, bienvenida, un placer, Gracias. ¿verdad? Contar Gracias. con tu presencia. Un honor para mí, Manuel Felipe. Que consideramos además muy oportuna porque tú nos puedes ofrecer algunos testimonios sobre tu cercanía con el Gabo en funciones de trabajo, ¿no? Y bueno, y sin duda alguna, pues los 50 años de la publicación de 100 años de soledad marcan una fecha importante en la novelística latinoamericana. Se produjo en el marco del famoso boom latinoamericano de los 60, pero se singularizó como una novela que, bueno, que ha pasado a la historia, ¿no? Así es, ha pasado a la historia porque además es una novela de alguna manera cosmogónica, como las grandes mitologías, que habla de los orígenes y de los orígenes ni más ni menos de los pueblos latinoamericanos. Eso es Macondo y son los Buendía y ese es José Arcadio, incluso el mito se conjuga con la realidad, lo sagrado con lo profano y es una forma de retratar lo que somos, ¿no? Y lo que siempre hemos sido y eso lo recoge 100 años de soledad. Y además también García Márquez el Gabo como escritor rompe con esa figura, tú sabes, del escritor clásico, ¿no? De la antigüedad y es un personaje popular. Él está en sus novelas, en sus historias, él mismo, ¿no? Un costeño muy simpático, muy sencillo. Es un costeño, yo creo que eso le da mucho peso a su obra y por supuesto también a su prestigio, porque el Gabo, aparte de ser un novelista, pasó a ser y ha sido una de las figuras latinoamericanas más importantes en el mundo, además del Nobel, ¿no? Así es. Un personaje singular. Porque si bien un señor muy llano al trato, como tú dices, un costeño, también un gran fabulador y un gran coleccionista de anécdotas singulares de todo este territorio de sol, de calor, de la costa colombiana e incluso de la nuestra, porque García Márquez quería mucho a Venezuela. Los años que él pasó aquí, él aprendió a amar a Venezuela y era un convencido admirador de este país. Incluso en su acento al hablar había un dejo caraqueño. Así es, y además la referencia a sus amigos caraqueños siempre estuvo presente, ¿no? Ahora, cuéntanos cómo conociste al Gabo y cómo fuiste a trabajar con él en México. En Cuba, en San Antonio de los Baños, abrieron una escuela de cine. Creo que fue en el año 1986 o 1985, yo apliqué
había unos requisitos muy fuertes porque había que ser menor de 35 años, tener un largometraje filmado, todo para llegar a un taller con Gabriel García Márquez sobre el argumento de ficción. En la primera ocasión yo no salí seleccionada y pensé que como yo no era militante de ningún partido político, pues no iba a ser seleccionada, sobre todo no era militante del Partido Comunista. Y entonces no apliqué más y al año siguiente me llegó un cable, en esa época era telegrama, imagínate, preguntándome si todavía estaba interesada en participar en ese taller y dije que por supuesto sí. Y en efecto fui invitada y a los 2 meses estaba yo en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, instalada en mi taller con García Márquez, que no llegó a tiempo porque él estaba en Venezuela y salía en el mismo avión en el que viajaba yo, pero tuvo un accidente bajando al aeropuerto, en la autopista, por ahí por los Corales. Sí, cómo no, claro. Y entonces él tuvo que permanecer un mes más de reposo Estuvo aquí. recluido acá, en la clínica La Floresta. Eso es correcto. Por cierto, en relación a esto, ¿cuál es tu caso? Es un Twitter. Dice García Márquez trabajó para el Diario Nacional junto a Plinio Apuleyo Mendoza bajo la dirección de Miguel Otero Silva. No exactamente para el Nacional, trabajó para la revista Momento y la revista Venezuela la revista Gráfica, Momento. ¿no? Y Plinio, junto con Plinio, que es un gran periodista colombiano. Además un gran claro, amigo suyo. y que también vivió en Venezuela mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces nos decía que llegaste Entonces, bueno, así a este llegué yo a compromiso. la Escuela de Cine y entonces a las 2 semanas de estar en el taller con García Márquez, a donde habíamos estudiantes de toda Latinoamérica, éramos 10, él me dijo, yo quiero que usted se venga a México a trabajar conmigo. Y dicho y hecho, terminó el taller y yo viajé a México y ahí fundamos un escritorio cinematográfico, un escritorio de guiones de cine llamado Escritorio Gabriel García Márquez. Éramos 3 mexicanas y yo, y ahí entonces me instalé a escribir historias para el cine y la televisión. Qué interesante. Aquí tenemos Marieta Márquez Hosto, nos dice, conservando la evidente distancia, doña Bárbara de Rómulo Gallego y 100 años de García Márquez son íconos insuperables de la literatura latinoamericana, sin duda, ¿no? Sin duda. En su tiempo, ¿no? Sin duda. No son comparables literariamente hablando, sobre todo por lo que hablábamos antes, porque García Márquez con 100 años de soledad apunta al nacimiento de una casta, de una cultura, de un pueblo, y 100 años de soledad es, bueno, es otra visión de lo que era la Venezuela rural. Claro. Pero sin duda, sin duda Rómulo Gallegos también tiene su lugar en la historia de la literatura. Pero es otro tiempo, ¿no? Y en otro es otro contexto, tiempo, claro. sí, otro tiempo y otra mirada. Roque Juan Peñalver nos dice, 100 años de soledad fue la novela que llevó el Premio Nobel de Literatura a la música del amor al vallenato. Ah, claro. ¿Se acuerda que recibió justamente el premio acompañado de un grupo de... Pero es que García vallenato? Márquez era un señor muy musical. García Márquez, bueno, muy musical de la música que le gustaba, por supuesto. Bueno, Yo recuerdo... comenzó también aficionado al bolero. Aficionado al bolero, el vallenato le fascinaba y yo recuerdo haber venido, durante el tiempo que trabajé con él, haber venido a Venezuela y él me encargó, yo quiero que me traigas un disco que no se consigue en México ni en ninguna otra parte, de una cantante que se llama Antonieta. Y yo me acuerdo que volví a México con mi cassette de Antonieta para Gabo. Así es. Bueno, ¿cuál es tu caso? Repite otro Twitter, dice el coronel Aureliano Buendía, viejo sobreviviente de la guerra de los 1000 días. Sí, esa es la historia que parte Esa es la historia, esa es parte de la historia de 100 años de soledad, ¿no? Claro, que la reconstruye además, pero también ese lenguaje de García Márquez, lo que se llama el realismo mágico, que lo rescata, también tuvo mucho que ver con sus vivencias y también con su vocación periodística, Sí. porque él es en América Latina uno de los pioneros de ese llamado nuevo periodismo, es decir, el periodismo no entendido simplemente como la noticia. Claro, el periodismo no entendido como un simple claro, oficio, sino como una de las ramas de la exactamente. literatura. Así es, y eso tiene Sí. una gran importancia, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Sí, además que de mi tiempo con García Márquez, ciertamente eso fue uno de los mayores aprendizajes, a tener el ojo no solo de un autor, sino de un periodista que está atento con los 5 sentidos a lo que ocurre alrededor. Y cuéntanos cómo era el ritmo de trabajo. Era muy singular porque nosotras, las chicas que trabajábamos ahí, éramos 2 mexicanas y yo, y una secretaria mexicana. Íbamos todas las mañanas a escribir lo que ya habíamos conversado el día anterior. La hora de entrada era aproximadamente las 10 de la mañana. Escribíamos y
como a las 2 de la tarde llegaba García Márquez a más o menos enterarse de qué era lo que habíamos hecho. Si le gustaba, se ponía eufórico y de ahí él nos invitaba a almorzar y nos íbamos todos a algún lugar a comer, ¿no? Y era muy gracioso porque en algunos la gente lo reconocía. Acuérdate que Claro. lo mediático son los actores de telenovela, presentadores de noticieros, pero no un autor, a pesar de que García Márquez, ya, un autor importantísimo. Pero recuerdo en una ocasión en un restaurante de carne, el maître lo reconoció y se acercó y le dijo, ¿usted es el señor Gabriel García Márquez? Y entonces él no contestó y nosotras, las chicas de la oficina, dijimos, sí, es él. Y entonces el maître le dijo, ¿nos puede dejar su autógrafo? Y entonces él pone, aquí estuvieron Sonia, Susana y Olga, es decir, las tres escritoras que él tenía ahí. Yo doy fe de ello. Gabriel García Qué bueno, Márquez. ¿ah? Sí, Una sí, recomendación así especial, es, ¿no? así es. Bueno, y eran guiones fundamentalmente Sí, para cine, eso era ¿no? lo que hacíamos, guiones para cine y televisión incluso. Claro, guiones internacionales, me imagino. Además, Sí, una gran demanda, ¿no? Sin duda alguna. sí, La recuerdo haber supervisión de, vendido para la televisión española, sí, siempre la introducción de García Márquez Presenta. bueno, nos queda poco espacio, lamentablemente, pero insistías en su relación con Venezuela Él amaba a y su Venezuela. afecto, ¿no? Por Venezuela, que lo E expresó de incluso diversas políticos maneras. venezolanos, intelectuales venezolanos, su amistad con Margot Benacerraf, que en algún momento se vio interrumpida y que se restableció a raíz de que fui yo al taller en Cuba y luego a México a trabajar. Ellos volvieron, yo fui como un poco intermediaria y volvieron a ser amigos hasta el fin. Bueno, bien interesante. ¿Y qué diríamos? Su legado de García Márquez sigue tan vigente. Sigue vigente. Ese hito que marcó 100 años de soledad, ¿no? Bueno, eso ya es invariable. Dividió la novela latinoamericana. Así es, eso ya es invariable, forma parte de la historia y así será recordado. Incluso hay gente, hay autores y intelectuales que dicen que después del Quijote el libro más importante de la literatura escrita en español es Cien años de soledad. Bueno, además la acogida que ha tenido, no solo de la crítica, sino del Del público, público. en el mundo entero, ¿no? Sí, menos los Así. estudiantes. Ah, bueno. ¿Por qué los estudiantes? Porque él decía que le habían echado una broma porque al hacer obligatoria la lectura de Cien años de soledad en los colegios latinoamericanos, todos los jóvenes lo detestaban. Imagínate. Bueno, Sonia, ha sido un placer Encantada. conversar contigo en esta oportunidad. Además, Encantada, con un esas honor para anécdotas. mí. Bueno, Gracias. vamos al corte y ya regresamos. Regresamos con la hora clave. Bueno, tenemos la opinión también en relación a este tema de 100 años de soledad, 50 años de esta extraordinaria novela de García Márquez, del profesor Víctor Alarcón, profesor de letras de la Universidad Simón Bolívar. 100 años de soledad es una novela que es importante, o muy importante, de hecho capital, para su autor, para Colombia y para toda Latinoamérica. Para su autor es una novela sumamente importante debido a que constituye como una suerte de cristalización de muchísimas búsquedas que tenía Gabriel García Márquez antes de escribir 100 años de soledad. Es como si fuera su obra cumbre en la que estampa su sello personal como genio literario. De hecho, Mario Vargas Llosa, que estudió con cuidado la obra de Gabriel García Márquez, dice que los cuentos anteriores a 100 años de soledad parecen una suerte de fragmento de otro mundo que está por venir y que se consagra en esa novela. El mismo García Márquez dice que él antes de escribir 100 años de soledad sentía que su trabajo, él ponía la barra muy alta y por lo tanto no lograba que sus novelas y cuentos cristalizaran del modo que él quería y que esa maldición, como la llamaba él, se terminó o se rompió cuando escribe 100 años de soledad. Para Latinoamérica y para Colombia es igual de importante porque recoge muchísimas cosas que vienen de la tradición latinoamericana y las plasma en un sentido universal. Por ejemplo, en Colombia existía lo que se llama la novela de la violencia y sin lugar a dudas 100 años de soledad es heredera de esos tópicos, pero los trasciende, va más allá de eso. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, la relación con la naturaleza latinoamericana, que fue muy trabajada por el venezolano Rómulo Gallegos y también por en la novela colombiana La Vorágine, que también está presente en 100 años de soledad, pero con una nueva metamorfosis.
En el arte de la ficción ocurren cosas semejantes. El famosísimo Macondo, que es el lugar donde se desarrolla la historia de los Buendía, es una herencia o una suerte de préstamo que hace Gabriel García Márquez de otro autor latinoamericano llamado Juan Carlos Onetti, que es un modernizador de la narrativa latinoamericana. Onetti había creado también una ciudad ficticia, una ciudad que solo existe en el mundo de sus novelas, llamada Santa María. Gabriel García Márquez retoma el gesto y funda Macondo. Bueno, sin duda alguna, Gabriel García Márquez, pues la gran figura importante y la gran novela también que marca un hito, 100 años de soledad. Y es bueno destacar, como decía nuestra invitada Sonia Chocrón, su vinculación con Venezuela. Teníamos un Twitter de Chane García, dice, tengo un amigo colombiano que siempre me decía que cuando escribió sobre Macondo, sin saberlo, hablaba sobre Venezuela. Que bueno, Romer Martínez dice, Rubén Blades también escribió sobre la historia de Macondo. El Gabo nos dejó la maravilla de su tinta en nosotros. Bueno, y esta relación con Venezuela es tan importante que el Gabo decía que él era un venezolano feliz e indocumentado. Esa es la clave. Buenas noches.